Milei se reencuentra con su ex niñera viviendo en la calle, lo que hizo te sorprenderá. Cuando el presidente Javier Milei decidió caminar solo por las calles de Córdoba una tarde de invierno, esperaba encontrar solo silencio y reflexión después de una jornada agotadora de debates políticos. Sin embargo, en cambio encontró a Carmen Aguirre, la misma niñera que hace 4 décadas lo había cuidado con amor maternal cuando sus padres trabajaban hasta altas horas. Ahora buscando comida entre los desechos de un restaurante a sus 72 años, con las manos temblorosas por el frío y arrastrando una bolsa de plástico con todas sus pertenencias. Lo que comenzó como una caminata para despejar la mente terminó revelando un pasado compartido doloroso y una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Porque a veces las personas más importantes en nuestras vidas son aquellas que nos cuidaron en silencio cuando más lo necesitábamos. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El aire cortante de Córdoba se filtraba entre los edificios coloniales cuando él decidió escapar del protocolo. La tensión acumulada después de horas de reuniones lo había llevado a ese punto donde necesitaba caminar, respirar, sentir que seguía siendo humano bajo toda la responsabilidad del cargo. Sus pasos resonaban sobre el adoquinado húmedo, y por primera vez en semanas, no había cámaras siguiéndolo ni asistentes recordándole su próxima cita. La silueta encorvada junto al contenedor de basura le llamó la atención. Una mujer mayor rebuscaba entre desperdicios con movimientos lentos, casi rituales, como si hubiera aprendido a encontrar dignidad incluso en esa situación. Algo en su postura, en la forma como movía las manos, despertó un eco lejano en su memoria. Se acercó despacio, sin querer asustarla. Cuando ella levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de alguien que había sido fundamental en su infancia. Carmen. Su niñera Carmen, que solía cantarle canciones de cuna y preparar sus comidas favoritas cuando tenía 6 años. El reconocimiento fue mutuo e instantáneo. Ella dejó caer la bolsa de plástico, él sintió que el mundo se detenía. 40 años se desvanecieron en un segundo, y volvió a ser ese niño pequeño que corría a abrazarla cuando llegaba del jardín de infantes. Javier. ¿Eres tú realmente? Su voz salió quebrada, casi inaudible. Carmen, Dios mío, Carmen no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Ella intentó retroceder, avergonzada de su apariencia, de su situación, de que él la viera así. Pero él no lo permitió. La abrazó con la misma fuerza con que lo hacía de niño, sin importarle el olor a humedad en su ropa o las miradas curiosas de los transeúntes que comenzaban a reconocerlo. No puedo creer que seas tú, murmuró contra su hombro. Te he pensado tantas veces a lo largo de todos estos años. Yo también, mi niño. Siempre supe que harías grandes cosas. Siempre lo supe. Ella temblaba, no solo por el frío. Él no podía procesar completamente lo que estaba viendo. Carmen, que había sido su refugio emocional durante los años más formativos de su vida, ahora estaba aquí, en la calle, buscando comida entre la basura. La imagen chocaba brutalmente con sus recuerdos de aquella mujer fuerte y cariñosa que lo consolaba cuando sus padres llegaban tarde, que le enseñaba canciones folclóricas y le preparaba locro los domingos. Vamos a tomar algo caliente, le dijo, tomándola suavemente del brazo. Necesitamos hablar. Encontraron un café pequeño y acogedor a pocas cuadras. El dueño los miró con curiosidad evidente al ver entrar al presidente con una mujer mayor en evidente situación de vulnerabilidad, pero la mirada firme de él dejó claro que no habría preguntas. Se sentaron en una mesa apartada, cerca de la ventana. Carmen mantenía la cabeza baja, claramente incómoda con la situación. Él pidió 2 cafés con leche y medialunas, recordando que siempre le habían gustado dulces. Carmen, mírame. Su voz era suave pero firme. No hay nada de qué avergonzarse. Sos la persona que me cuidó cuando más lo necesitaba. Nada de lo que haya pasado cambia eso. Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos, aunque cansados y marcados por la vida, conservaban esa calidez que él recordaba tan vívidamente. No sabes cómo llegué a esto, Javier. No sabes las cosas que hice, los errores que cometí. Entonces contame. Tenemos todo el tiempo del mundo. Y así, entre sorbos de café que le devolvían algo de color a sus mejillas, Carmen comenzó a desentrañar la historia de 4 décadas que lo separaban. Después de que él creció y ya no necesitó niñera,
ella había seguido trabajando en casas de familia. Se había casado con Roberto, un mecánico bueno y trabajador, y habían tenido una hija, Lucía. Por años, la vida había sido simple pero feliz. Recordaba haber seguido su carrera desde lejos, sintiéndose orgullosa cada vez que lo veía en televisión o leía sobre él en los diarios. Siempre les decía a mis vecinas, ese chico lo cuidé yo cuando era pequeño. Sabía que iba a ser alguien importante, sonrió con melancolía. Pero la vida, como suele hacer, había comenzado a desarmar su estabilidad de maneras que nunca pudo anticipar. Primero fue Roberto, que desarrolló un cáncer de pulmón agresivo. Los tratamientos consumieron sus ahorros, vendieron todo lo que tenían de valor, y aún así no fue suficiente. Él murió después de 2 años de lucha, dejándola no solo destrozada emocionalmente, sino también en bancarrota total. Lucía tenía 20 años entonces. Era tan inteligente, tan llena de vida. Estudiaba enfermería, quería ayudar a la gente como yo había ayudado a cuidar niños. Sus manos temblaron ligeramente al sostener la taza. La tragedia había llegado de la forma más inesperada. Lucía regresaba de la universidad una noche cuando fue atropellada por un conductor ebrio. Murió instantáneamente. Carmen no solo perdió a su única hija, sino también su razón de vivir. Después de eso, no pude seguir trabajando. No podía concentrarme, no podía cuidar de otros niños sin pensar en ella. Las familias comenzaron a prescindir de mis servicios, y yo no los culpaba. Estaba rota por dentro. Los meses siguientes fueron una espiral descendente. Sin ingresos, perdió su pequeño apartamento. Los parientes lejanos que tenía no pudieron o no quisieron ayudarla. Comenzó a vivir en pensiones baratas, luego en refugios, y finalmente en la calle cuando ya no pudo pagar ni siquiera eso. Al principio pensé que era temporal. Que encontraría trabajo, que alguien me ayudaría. Pero cuando tenés más de 60 años y no tenés referencias recientes, las puertas se cierran. Y después de un tiempo en la calle, te volvés invisible para la gente. Él la escuchaba con una mezcla de dolor y furia. Dolor por todo lo que había sufrido, furia por un sistema que había permitido que alguien como ella cayera tan bajo sin una red de contención. ¿Hace cuánto que vivís en la calle? 3 años, respondió casi en un susurro. 3 años buscando trabajo, pidiendo ayuda, tratando de mantener algo de dignidad. Ese número lo golpeó como un puñetazo. 3 años. 3 años viviendo a la intemperie mientras él había estado construyendo su carrera política, participando en debates, viajando por el mundo. 3 años en los que ella había sido invisible para una sociedad que había olvidado su valor. Carmen, esto se termina hoy. Su voz tenía una determinación que ella reconoció de inmediato. Era el mismo tono decidido que tenía de niño cuando algo le parecía injusto. Javier, no podés. Tenés tu vida, tu carrera. No podés cargar con los problemas de una vieja como yo. No sos una carga. Sos familia. Sos la persona que me enseñó lo que significaba el cariño incondicional. Y no voy a permitir que pases ni una noche más en la calle. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero a su equipo de confianza, luego a contactos en organizaciones sociales, después a amigos que sabía que podían ayudar. En el espacio de 1 hora había organizado alojamiento temporal en un hotel decente, una cita médica para el día siguiente, y había movilizado recursos para conseguirle ropa adecuada y productos de aseo personal. Carmen lo miraba con asombro y algo de incredulidad. Había pasado tanto tiempo siendo rechazada, ignorada, que le costaba creer que alguien estuviera dispuesto a ayudarla tan completamente. ¿Por qué haces esto? Ya no soy la misma persona que te cuidaba de niño. Sí lo sos, respondió firmemente. Sos exactamente la misma persona. Las circunstancias cambiaron, pero vos seguís siendo Carmen, la mujer que me cantaba, Manuelita la tortuga, cuando tenía pesadillas, que me enseñó a atar los cordones, que me consolaba cuando me peleaba con mis hermanos. Eso no cambia nunca. Esa noche, después de asegurarse de que estuviera cómoda en el hotel, él no pudo dormir. Caminaba por su casa, recordando todos los momentos que habían compartido cuando era niño. Carmen había sido más que una empleada, había sido una segunda madre, una presencia constante de amor y cuidado en una etapa crucial de su desarrollo.
Recordaba cómo solía esperarlo en la puerta cuando volvía del colegio, siempre con alguna merienda especial preparada. Recordaba sus manos suaves peinándolo antes de las fotos familiares, su voz dulce cantándole canciones de cuna, su paciencia infinita cuando él tenía berrinches o se portaba mal. También recordaba el día que se despidieron. Él tenía 11 años, ya no necesitaba niñera, y sus padres habían decidido que era hora de que fuera más independiente. Carmen había llorado, pero había tratado de ocultarlo. Le había dado un abrazo largo y le había dicho, vas a hacer cosas importantes en la vida, Javier. Solo recordá siempre ser bueno con la gente. Ahora, 40 años después, él finalmente tenía la oportunidad de devolver, al menos en parte, todo lo que ella había hecho por él. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Carmen fue a múltiples citas médicas, donde descubrieron que su salud general era sorprendentemente buena considerando las circunstancias. Aunque necesitaba tratamiento para problemas menores relacionados con la vida en la calle. También comenzó sesiones con una psicóloga especializada en trauma y pérdida. Él se involucró personalmente en cada aspecto de su recuperación. La visitaba diariamente, la acompañaba a las citas cuando su agenda se lo permitía, y se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para comenzar a reconstruir su vida. Encontraron un apartamento pequeño pero acogedor en un barrio tranquilo de Córdoba. Cuando Carmen lo vio por primera vez, se puso a llorar. Es perfecto, murmuró, tocando las paredes como si no pudiera creer que fuera real. Hace tanto tiempo que no tengo un lugar propio. Es tuyo, le dijo él. El alquiler está pagado por un año, y para entonces ya vamos a haber encontrado una solución más permanente. La transformación de Carmen fue gradual pero notable. Con un lugar estable donde vivir, comida regular, atención médica y apoyo emocional, comenzó a florecer nuevamente. Su postura se enderezó, volvió el brillo a sus ojos, y empezó a hablar con más confianza. Los vecinos del edificio, inicialmente curiosos sobre la nueva inquilina que había llegado con tanto apoyo, pronto la adoptaron como parte de la comunidad. Carmen tenía una calidez natural que atraía a la gente, y no pasó mucho tiempo antes de que estuviera ayudando a otras personas mayores del edificio con pequeñas tareas o simplemente brindando compañía. 3 meses después del reencuentro, él la visitó y la encontró en el pequeño balcón de su apartamento, cuidando unas plantas que había comenzado a cultivar. ¿Cómo te sentís?, le preguntó, sentándose a su lado. Mejor de lo que me he sentido en años, respondió, sonriendo genuinamente. Pero también culpable. ¿Culpable? ¿Por qué? Porque hay tanta gente ahí afuera pasando por lo mismo que yo pasé. Y yo estoy aquí, segura y cómoda, mientras ellos siguen sufriendo. Él la miró con admiración. Incluso después de todo lo que había pasado, su primer instinto era pensar en otros. ¿Querés hacer algo al respecto? Sus ojos se iluminaron. ¿Qué tenés en mente? Tengo una idea. Pero va a requerir trabajo, compromiso y probablemente algunas lágrimas. Después de todo lo que he pasado, creo que puedo manejar cualquier cosa. Así nació la idea de Lazos de Esperanza, un programa diseñado específicamente para ayudar a personas mayores en situación de calle. Pero no sería solo otro programa gubernamental impersonal. Sería diferente porque Carmen estaría en el centro de todo, compartiendo su experiencia, brindando apoyo emocional desde una perspectiva única. Nadie entiende mejor lo que es estar ahí que alguien que lo vivió, le explicó él durante una de sus reuniones de planificación. Podés ofrecer algo que ningún trabajador social, por bien intencionado que sea, puede dar, la esperanza real de que se puede salir de esa situación. Carmen aceptó el desafío con entusiasmo. Comenzó visitando refugios, hablando con personas en situación de calle, compartiendo su historia y ofreciendo apoyo práctico. Su enfoque era simple pero efectivo: escuchar sin juzgar, ofrecer recursos concretos, y sobre todo, demostrar que la recuperación era posible. El primer caso que tomó fue el de Marta, una mujer de 65 años que había perdido su trabajo como empleada doméstica y no había podido encontrar otro debido a su edad. Carmen la encontró durmiendo en la estación de autobuses, la convenció de aceptar ayuda y la guió a través del mismo proceso de recuperación que ella había experimentado. Ver a Marta conseguir un pequeño apartamento y comenzar a reconstruir su vida llenó a Carmen de un propósito que no había sentido desde la muerte de su hija.
Tenía una razón para levantarse cada mañana, una misión que le daba sentido a todo lo que había sufrido. El programa comenzó a ganar atención. Los medios locales escribieron sobre esta iniciativa única donde una expersona en situación de calle lideraba los esfuerzos de recuperación. Carmen, inicialmente nerviosa ante las entrevistas, descubrió que tenía un don natural para comunicar su mensaje de esperanza. La calle te quita muchas cosas, decía en una entrevista que se volvió viral. Te quita tu hogar, tu dignidad, tu sensación de que importas. Pero hay algo que no puede quitarte, tu capacidad de amar y ser amado. Y cuando recordás eso, cuando alguien te ayuda a recordar eso, podés empezar a reconstruir todo lo demás. 6 meses después del lanzamiento de Lazos de Esperanza, el programa había ayudado a más de 50 personas a salir de la calle. Pero más importante aún, había creado una red de apoyo mutuo donde los exbeneficiarios se convertían en mentores para nuevos casos. La relación entre él y Carmen había evolucionado durante este proceso. Ya no era solo el niño agradecido ayudando a su antigua niñera. Se habían convertido en socios verdaderos, trabajando juntos hacia un objetivo común. Ella aportaba la experiencia vivida y la empatía natural, él proporcionaba los recursos y las conexiones necesarias para ampliar el impacto. Un día, Carmen le contó sobre un encuentro que había tenido en el parque. Había una joven madre con su bebé, sentada en un banco. Se veía perdida, asustada. Me acerqué y comenzamos a hablar. Resulta que la habían echado de su casa, no tenía dónde ir con su hijo. Le dije, vení conmigo, conozco gente que puede ayudarte. ¿Y qué pasó? Ahora está en un programa para madres jóvenes, tiene un pequeño apartamento, y comenzó a estudiar para ser auxiliar de enfermería. Pero lo más importante es que cuando me vio la semana pasada, me dijo, Carmen, quiero hacer lo que vos hacés. Quiero ayudar a otras madres como yo. Él sonrió, viendo el patrón que se estaba formando. El apoyo se multiplicaba, creando ondas de esperanza que se extendían mucho más allá de lo que habían imaginado inicialmente. Un año después del reencuentro, Lazos de Esperanza había recibido reconocimiento nacional. Carmen fue invitada a hablar en conferencias, el programa se había expandido a otras ciudades y había comenzado a recibir financiamiento de organizaciones internacionales. Pero el momento más significativo llegó cuando Carmen recibió una invitación para hablar en una conferencia de las Naciones Unidas en Nueva York sobre modelos innovadores de asistencia social. No puedo ir, le dijo inicialmente. No soy una académica, no soy una experta formal. Sos algo mejor, le respondió él. Sos alguien que vivió la experiencia y la transformó en esperanza para otros. Tu voz es exactamente lo que necesitan escuchar. Carmen viajó a Nueva York, nerviosa pero determinada. Su presentación fue simple, directa y profundamente conmovedora. Habló de su caída, su rescate y su transformación en una fuerza de cambio positivo. No usó jerga académica ni estadísticas complicadas. Simplemente contó su historia. La audiencia, compuesta por expertos en política social de todo el mundo, la escuchó en silencio absoluto. Cuando terminó, recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Mi nombre es Carmen Aguirre, había comenzado su presentación. Hace 2 años dormía en las calles de Córdoba, Argentina. Hoy estoy aquí para decirles que ninguna persona está demasiado perdida para ser salvada, y que a veces los mejores sanadores son aquellos que han estado más heridos. Su historia resonó globalmente. Organizaciones de diferentes países comenzaron a implementar versiones del modelo de Lazos de Esperanza, siempre con Carmen como consultora y fuente de inspiración. Pero para Carmen, el éxito más importante no estaba en los reconocimientos internacionales o la atención mediática. Estaba en las cartas que recibía de personas que habían sido ayudadas por el programa, en los abrazos de los nietos adoptivos que había ganado a través de las familias que había ayudado a reconstruir, en la sensación de que su vida tenía un propósito profundo. Una tarde, 2 años después de su reencuentro, él la visitó en su apartamento. La encontró preparando empanadas para llevar al refugio local, donde ahora trabajaba como voluntaria 2 veces por semana. ¿Alguna vez pensaste que tu vida tomaría este rumbo?, le preguntó. Carmen se detuvo en su trabajo y lo miró con una sonrisa reflexiva. Cuando perdí a Roberto y a Lucía, pensé que mi vida había terminado. Cuando terminé en la calle, estaba segura de que así era.
Pero ahora entiendo que todo ese dolor, toda esa pérdida, era preparación para esto. Para poder entender realmente el sufrimiento de otros y poder ayudarlos de una manera que nadie más podría. ¿No te arrepentís de nada? Me arrepiento de las decisiones que me llevaron a la calle. Pero no me arrepiento del camino que me trajo hasta aquí, hasta este momento. Porque si no hubiera pasado por todo eso, no podría hacer lo que hago ahora. Y hay 50 personas, 100 personas, que están vivas y tienen esperanza porque yo viví esa experiencia. Él la abrazó, sintiendo la misma calidez y fortaleza que recordaba de su infancia, pero ahora profundizada por la sabiduría que solo viene del sufrimiento transformado en servicio. Gracias, Carmen. Por todo. Por cuidarme cuando era niño, por enseñarme lo que significa la resistencia, por mostrarme que nunca es demasiado tarde para cambiar una vida. Gracias a vos, mi niño. Por recordar. Por no pasar de largo. Por darme la oportunidad de descubrir quién realmente estaba destinada a ser. Esa noche, Carmen se sentó en su balcón, mirando las luces de la ciudad. Pensó en Roberto y Lucía, y por primera vez en años, los recuerdos no traían dolor, sino gratitud. Pensó en todas las personas que había ayudado, en todas las vidas que habían sido tocadas por lazos de esperanza, en el niño que había cuidado 40 años atrás y que ahora la había cuidado a ella. La vida había sido cruel, pero también había sido generosa. Había perdido una familia, pero había ganado una familia extendida de cientos de personas que la consideraban su salvadora. Había perdido su hogar, pero había ayudado a docenas de personas a encontrar el suyo. Había perdido su propósito, pero había encontrado uno más grande de lo que jamás había imaginado. Al día siguiente, como cada día desde hacía 2 años, se levantó temprano, preparó mate y se dirigió a la oficina de Lazos de Esperanza. Tenía 3 personas nuevas que entrevistar, una presentación que preparar para una conferencia en Brasil, y una joven madre que necesitaba ayuda para encontrar trabajo. Su vida estaba llena otra vez, pero de una manera completamente diferente a como había sido antes. Ahora estaba llena de propósito, de conexión, de la satisfacción profunda que viene de saber que cada día marca una diferencia real en la vida de alguien más. Y en algún lugar de la ciudad, probablemente había alguien más durmiendo en la calle, esperando sin saberlo a que apareciera su propio ángel de la guarda. Carmen sonrió, sabiendo que ella había ayudado a crear una red de ángeles, todos ellos personas que habían sido rescatadas y ahora rescataban a otros. Carmen había aprendido que a veces la vida nos quiebra no para destruirnos, sino para reconstruirnos en algo más fuerte, más sabio, más capaz de amar. Y que los finales, por dolorosos que sean, a menudo son solo comienzos disfrazados, esperando el momento perfecto para revelar su verdadero propósito. 3 años después de aquel encuentro casual en una calle de Córdoba, Lazos de Esperanza había ayudado a más de 1000 personas a salir de la situación de calle. Carmen, ahora de 75 años, seguía siendo la cara visible del programa, pero había entrenado a un equipo de ex-beneficiarios que continuaban su trabajo. Su historia había sido documentada en un libro que se convirtió en bestseller, había inspirado una película y había generado programas similares en más de 20 países. Pero para Carmen, el éxito se medía en términos mucho más simples, en las sonrisas de los niños que ya no tendrían que ver a sus padres dormir en la calle, en los abuelos que habían recuperado la dignidad. En las madres que habían encontrado la fuerza para seguir luchando. El niño que había cuidado 40 años atrás seguía visitándola regularmente. Ya no era el presidente que la había encontrado aquella tarde fría, sino simplemente Javier, su niño eterno, que había crecido para convertirse en exactamente la clase de hombre que ella había esperado que fuera. Alguien que recordaba de dónde venía, que valoraba a las personas que lo habían formado, y que usaba su poder para levantar a otros. Y Carmen, que había comenzado su vida adulta cuidando a un niño, había terminado cuidando a una comunidad entera. Demostrando que el amor que damos en los primeros años de nuestra vida puede regresar multiplicado de maneras que nunca podríamos imaginar. Su apartamento estaba lleno de fotos, graduaciones de personas que había ayudado a volver a estudiar, bodas de parejas que habían podido casarse después de conseguir estabilidad. Bebés de madres que habían encontrado hogares seguros. Cada imagen contaba una historia de segunda oportunidad, de esperanza renovada, de vida rescatada. Por las tardes, cuando terminaba su trabajo, Carmen se sentaba en su balcón y miraba la ciudad.
A veces veía a personas en situación de calle, y su corazón se aceleraba con el deseo de ayudar. Pero ya no podía salvar a todos personalmente. Había creado algo más grande que ella misma, un sistema, una red, una cultura de cuidado mutuo que continuaría mucho después de que ella ya no estuviera. Esa era, tal vez, su mayor victoria. No había solo salvado vidas, había creado salvadores. No había solo encontrado esperanza, había fabricado esperanza para otros. No había solo sanado su propio corazón roto, había usado las piezas rotas para construir puentes hacia corazones igual de quebrados. Y cuando la gente le preguntaba cuál era el secreto de Lazos de Esperanza, Carmen siempre daba la misma respuesta. No hay secreto. Solo hay amor. Amor que se recuerda, amor que se devuelve, amor que se multiplica. Yo cuidé a un niño hace 40 años, ese niño creció y me cuidó a mí, y ahora los dos cuidamos a toda una comunidad. Es así de simple, y así de complicado, y así de hermoso. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.